Y vamos a ver uno de los muchos testimonios de hombres y mujeres que fueron activados por el Señor. Hay un camino de activación, hay un camino. Todo ser humano, increíble eso, ¿no les parece hermoso? Todo ser humano tiene un diseño. Todo ser humano el Señor ha escrito en el libro de la vida un diseño, planes, propósitos, talentos, recursos también. Eso de los camellos, ¿no? Ha tenido tanto cuidado, pero no en todo se va a cumplir. Depende de quién, de que lo activemos. Por eso es muy importante entender. Hoy vamos a entenderlo a través. Me gusta como los niños que les gustan los personajes de la Biblia, porque aprendemos mucho y en él vemos a Jesús. Entonces vamos a ver a Jueces 6, 3, 11. Vamos a recordar antes algo. Recuerden que el pueblo de Israel estaba pasando un momento muy difícil como estamos pasando ahora. Un momento donde les tocaba esconderse en las cuevas porque los madianitas y los amalecitas venían contra ellos. Era una multitud muy grande. Estamos viendo cosas fuertes, ¿no? Yo creo que en este tiempo, una multitud muy grande, y los tenían en cuevas, los tenían ahí como limitados, y no solamente eso, sino que lo que trabajaban se lo robaban. Entonces, como lo vimos el domingo, cómo ellos estaban pasando 7 años muy difíciles. Y yo creo que estamos viendo ahora este madianita y estos amalecitas como nos está pasando ahora. Entonces vamos a ver una porción de esto. Ya vimos el domingo una parte y vamos a ver otros aspectos. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Y vino el ángel de Jehová. Este ángel es el Señor Jesucristo, es una teofanía. Él estaba desde la eternidad, obviamente. Y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: dile que está al lado, que el Señor venga a tu vida y te hable. Dijo: Jehová está contigo, mi Padre está contigo. Amén. Dile que está al lado, el Padre eterno está contigo. Amén. El Padre eterno está contigo. Él sabe. Varón esforzado y valiente. Y él dijo, él volteaba para todos lados, porque se estaba escondiendo, ¿no? Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Yahvé, si mi Padre, bueno, si el Dios eterno está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Ustedes no se preguntan por qué les ha sobrevenido cosas? Yo creo que toda la humanidad se está preguntando, ¿no? ¿Por qué? Y nos preguntamos, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo, no? Entonces, ¿y dónde están todas sus maravillas? Él conocía la palabra de Dios, miren, que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Siempre el ser humano tiene la tendencia a echarle la culpa a Dios, ¿no es decir? Somos increíbles. Y mirándole Jehová, mire el Señor, él no se pone a discutir ni nada, ¿no? Lo miró, dile que está al lado, el Señor te quiere mirar. El Señor te quiere mirar. Es importante que Él te mire y que tú lo mires. Y dice acá que mirándolo, le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: ay, Señor mío, ¿con qué yo voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Dile que está al lado, el Señor estará contigo, no importa tu condición. Y es más, le gusta glorificarse en lo débil. Ustedes tienen que conocer a su papá. ¿Alguien conoce a su papá físico? Uno ya conoce y se va a poner bravo. Uy, esto le gusta, esto no le gusta. Tenemos que conocer a nuestro Padre, al Padre eterno. Y a Él le gusta glorificarse en la debilidad. Sí, Él no buscó ahí un guerrero el más tenaz. Es más, a Moisés, que era un guerrero tenaz, lo llevó a un desierto para que después lo utilizara.
Entonces ya conocemos ese padre que le gusta glorificarse en la debilidad, amén. Entonces le dice, bueno, que ella le da todos sus argumentos y le dijo, no, mi padre estará contigo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Tan bello, ¿no? Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, que era el Señor, tomó la carne y los panes de levadura y los puso sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así, y extendió el ángel de Dios, o sea Jesús, el báculo que tenía en su mano. Los ángeles tomaban la forma de, pues porque Dios lo puede hacer, la forma de una persona. De hecho dice que la palabra que muchos ángeles han estado y no nos hemos dado cuenta, que Dios de pronto te ha mandado un ángel y tú no te has dado cuenta. Entonces dice que se consumió todo, los panes sin levadura, y el ángel desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios, ahí sí se dio cuenta que sí era, porque, o sea, no se pareció como con alas, sino apareció como pasaba, que tomaba la figura humana, como pasó con Abraham, como pasó que era una figura humana, pero era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿no? ¿Y qué dice acá? Dice, ay Señor Jehová, visto el ángel de Jehová cara a cara, pero ellos tenían la idea que si lo veían, morían, ¿no? Pero el Señor le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Amén y amén. Dale un aplauso a esta poderosa palabra. Aleluya. Y acá hay tesoros escondidos. ¿Quiénes son mineros acá? Bueno, el Perú tiene que ser, ustedes tienen que ser todos mineros. Si el Perú es un país minero, ¿qué tal que ustedes no lo sean? Y además es la profesión de tu papá. ¿O no? Si he escarbado bastante en ti y en mí para sacar piedras preciosas. O sea que, entonces vamos a sacar esas piedras preciosas. Y acá vemos lo que pasa siempre. El pueblo pecaba y venía una nación a robarle. Y bueno, está pasando hoy en día. Y vemos cómo ellos estaban escondidos, ¿no? Estaban escondidos en cuevas, defendiéndose, pero seguían trabajando, seguían haciendo lo que tenían que hacer. Pero qué terrible, y ustedes imagínense que ustedes estén trabajando, estemos trabajando, esforzándonos, porque todo trabajo hay un esfuerzo, y venga un ejército, porque además venían un ejército numeroso, dice la palabra de Dios, no podían hacer nada, y les arrasaba con todo. Imagínense lo que ellos podían sentir, el dolor por 7 años, duro, ¿no? Y les tocaba esconderse en cuevas. Y yo me imagino como se evidencia en la palabra que estaban amargados, resentidos, frustrados, desesperanzados. Y yo creo que mucha gente se siente así. Y yo creo que esta pandemia ha sido eso, ¿no? De hecho, mucha gente está como escondida, como temerosa, como ahí metida en sus cosas. Y bueno, pasó algo que ustedes lo ven antes, el pastor lo habló la semana pasada, el domingo. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron. Dile al que está al lado, hay que clamar. Ay, a propósito, se nos olvidó lo del ayuno. Vamos a empezar ahí ahorita, porque hemos estado entrenándonos estos días en la pandemia, pero como que uno vuelve como a descuidarse de la oración, se acomoda en la cuevita, o ya salió un poquito uno más, entonces está por ahí, como estaba él ahí en un territorio, sacudiendo. Y el Señor permite que venga algo para despertarnos, amén. Y despertar tu ADN. O sea que lo que está pasando en ti y en mí es para despertar ese ADN. Dale un aplauso al Señor,
aún en esta tierra. Aleluya. Por eso ellos lo que hicieron, clamaron. Dile que está al lado, clamar. Clamaron. Pero les faltó 7 años ahí. Y hasta que por fin, ¿qué? Clamaron. Bueno, nosotros vamos a tener ayuno lunes, martes y miércoles. Miren, cuando hay una convocatoria, les conviene, chicos. Yo no sé cómo hace la gente que cuando hay convocatoria como que no es conmigo, te la pierdes, porque cada convocatoria tiene una bendición. Y dice la palabra de Dios que hay un sello sobre los que interceden. Entonces, todos necesitamos ahorita sello y protección, ¿no? Bueno, entonces, ellos quisieron clamar. Y clamaron, me imagino, no sé si por qué tiempo, pero clamaron y el Señor oyó el clamor. Eso es algo que pasa, y es cierto, mire, yo cuando había pecado y pasaron muchas cosas en mi vida, porque saben el tema del pecado que no llega ahí mismo, sino que pasa tiempo y después se da la evidencia de ese pecado. Es como una siembra, no es ahí mismo, es después. Y Dios permite que pase algo. Ya en ellos pasó algo ya físico, pero normalmente la siembra siempre se ha dado primero espiritual, la mala siembra. Y Dios permite que pase algo, una enfermedad, alguna cosa difícil, de pronto una economía que no está en prosperidad, o lo que está pasando en la tierra. ¿Será que Dios no nos estaba hablando a la tierra meses y años? Estaba terrible la maldad y todavía sigue, todavía estamos así. Pero el clamor es muy importante. Y cuando clamaron, ¿qué hizo el Señor? Les mandó un profeta, les mandó un mensajero. ¿Y qué hizo ese profeta? No, todo va a estar bien, tranquilos. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad y medicina. Y claro que sí, hay sanidad y medicina en el Señor. Pero normalmente primero el Señor viene a decir por qué es. Señor, pero tú, porque además le echamos la culpa al Señor. Hay un enfermo, pero culpa tuya. Se destruyó un matrimonio, culpa tuya. Pasó algo con los niños, culpa del Señor. Culpamos al Señor de los accidentes, de las muertes. Pero quiero recordarles que la palabra de Dios dice que nos entregó la tierra a los seres humanos y que no hay maldición sin causa. Y este profeta vino y les habló lo que tenía que hablarles. Este mensajero de Dios le habló lo que tenía que decirles. ¿Qué les dijo? Por su pecado, el Señor los sacó, los bendijo. El Señor les había dicho que no se unieran con esos pueblos y ustedes desobedecieron. Y Dios tiene principios y Dios te ama, pero los principios de Dios se cumplen con sus hijos o con los de afuera. No es que porque tú eres hijo de Dios puedas hacer lo que quieras, eso no es así, al contrario, porque ahí vas a recibir ¿qué? Porque Dios prefiere que te pase algo, que pierdas tu salvación. Amén, iglesia. Bueno, entonces les habló y les dijo, bueno, esto es por pecado. Pero el Señor es tan precioso que no se queda ahí, sino que Él les dijo lo que tenían que decir. Ellos aceptaron, porque lo importante es que tú lo aceptes, porque el Señor nos habla. No, Señor, tú háblame a mí. No, mandó a quién primero, antes de venir el Señor, ¿a quién mandó? A una persona. No, a mí que Dios me hable nomás. Ay, no, que me van a decir que yo, no, que los pastores o mi mamá o mi esposo o mi esposa, no. A mí que venga el ángel de Dios directamente primero y le creo. Pero te quiero decir, y me quiero decir a mí misma, que muchas veces el Señor primero va a utilizar una persona que está enviada por el Señor para decirte algo. Porque a veces, no, yo le confieso a Dios. ¿Se acuerdan esa parte de la confesión? Santiago 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Llame a quién? A los ancianos. No es porque seamos mayores, sino a los más maduros. A los más maduros en la fe. Para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, porque mucha enfermedad viene por el pecado o por una condición emocional. ¿Sí? Entonces le dice, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, pero ¿qué hay que hacer? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orar los otros por cada uno por ¿qué? Y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Entonces, muchas veces, familia, nos va a tocar, como nos decía el pastor, primero arrepentirnos genuinamente. Y eso no es fácil, porque uno no sé por qué, uno se defiende, le echa la culpa al gobierno, primero a Dios, o bueno, al gobierno. De pronto uno tiene temor de Dios y dice no, al esposo, a la esposa, al gobierno, a todos. Y no asumimos nuestra responsabilidad. Normalmente cuando hay excusas es que la persona se está defendiendo, pero no te defiendas, asume tu responsabilidad, porque si no, no se va a ir ese madianita. Así de sencillo. Si tienes un madianita de años, hay que ver por qué. Si hay algo que te ha robado la vida, hay que ver por qué. Y Dios no te viene a condenar, Él lo que quiere es que seas sano y libre. Por eso dice que la oración sana. ¿Y por qué tienen que venir a un pastor o a una persona que sea madura? Porque esa persona va a llevar a la persona a un arrepentimiento genuino, ir a esa raíz. Porque normalmente pecamos porque tenemos una raíz. Y el arrepentimiento tiene que ser con entendimiento. Y el que está al lado, con entendimiento, con revelación. Mire, uno se arrepiente de verdad es cuando tiene entendimiento. Si no, le está echando la culpa a todo el mundo, no ve uno el pecado. Y bueno, apenas que ellos sí escucharon, ¿qué pasó después? Ahí vino el Señor. Ahí vino el Señor. Y yo creo que en este tiempo la humildad es muy importante. Por ejemplo, a mí me pasa, si yo veo una persona que no quiere escuchar, ustedes no reaccionan cuando una persona no quiere escuchar, ¿usted qué hace? No puede hacer nada. Pues no lo va a coger a garrotazo. No puede usted hacer nada. ¿Cómo que hace usted? ¿Se aleja o...? Entonces por eso es importante el arrepentimiento para que el Señor se acerque. Él dice, al altivo lo veo ¿qué? Es que no se pueden unir. Es incompatible. ¿Pusieron la vasija con el fuego acá atrás? Chicas, ¿sí? Bueno, muy bien. Es necesario el fuego. Y no es fácil, pero es una bendición, familia. Amén, estamos acá. Dámosle un aplauso al Señor, aleluya. Bueno, entonces por eso lo primero es, bueno, acá humilde, porque la humildad es muy importante. Y estaba Gedeón, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y saben, hay momentos que no vemos la bendición. Y al contrario, estamos viendo de pronto una enfermedad activa, una situación difícil. Estamos viendo la pandemia, que no es fácil. Todo lo que se mueve. Pero Gedeón estaba haciendo por lo menos algo en lo natural. Amén. Y por eso el Señor fue a Gedeón, porque él sabía lo que Dios, el Padre, había puesto en él. Pero estaba dispuesto, porque por lo menos estaba haciendo algo. Y hay cosas que hay que hacer. A mí me ha gustado, pues el Señor en esta pandemia nos ha hecho a trabajar como si nada nosotros, y yo creo que a todos los que estamos acá. Hacer lo que tenemos que hacer en casa o acá, no dejarnos deprimir, hacer lo que tenemos que hacer también en lo natural. Y por eso el Señor me parece lindo cómo estaba mirándolo, ¿no? Y te quiero decir algo como decía el pastor, el Señor sí te ha mirado. Él sí sabe lo que tú has hecho, aún con tus batallas, aún con tus debilidades, aún en las circunstancias que estás. Él ha estado mirándote lo que estabas haciendo. Aun cuando no podías solucionar el problema, porque hay problemas que no podemos solucionar, como ese. Pero Él estaba por lo menos haciendo su parte natural. Y a veces queremos que Dios intervenga, pero no hacemos lo natural. Muy espirituales, pero no hacemos lo natural. Y les quiero decir que lo natural mueve lo espiritual. Dile que está al lado, cáptala. Lo natural mueve lo espiritual. Lo espiritual mueve lo natural. Amén. Entonces hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí es ahí donde el Señor le dice, varón esforzado y valiente. ¿Qué hace el Señor ahí? Es lindo esa parte. El Señor le activa a Gedeón su llamado. Y él se veía como pobre,
Imagínense en la condición que estaba. Imagínense ustedes huyendo a esos madianitas. ¿Saben qué tenían que hacer? Cuando venían, esconderse. ¿No les Yo creo que para los hombres, que es más, porque los hombres son guerreros, que le tengan unos que esconderse. Duro, ¿no? Porque los hombres tienen esa naturaleza y nosotras las mujeres también. Qué difícil tener que esconder los niños, dejar que el fruto del trabajo se lo lleven. Debe ser muy duro. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Viene y le activa a Gedeón su llamado. Y este es un tiempo que esa dificultad que estás viviendo es una oportunidad para activar tu ADN de guerrero y de guerrera. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Sí, nosotros nos activamos en los momentos difíciles, así pasa. O nos deprimimos. Él estaba deprimido, estaba frustrado y por eso le dice: Señor, yo pobre, de un pueblo terrible, soy por allá, de la sierra. Yo soy de la sierra por si acaso. O siempre uno tiene algo. Y el Señor, ¿qué hizo? No se puso a discutir, le echó la culpa al Señor. El Señor no se puso a discutir, lo miró y le habló a su espíritu. Qué lindo eso, ¿no? Y hay momentos que Dios te va a mirar y no se va a poner a discutir que mira, que yo, que tú, que esto. No, el Señor no se pone ni a... Y ustedes ven, y ustedes lo van a ver mucho en el Señor, que Él no se pone a discutir contigo. Él lo que hace es activar ese llamado que tienes, eso que ya puso Él desde la eternidad. Y fíjese lo que dice Efesios. Dice: bendito sea el Dios y Padre, Él es mi Padre, de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos dioses. El Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dile que está al lado: ya Dios te bendijo, ya está en ti, todo está en tu espíritu. Ya te bendijo desde la eternidad. Tiene un diseño, tiene un libro de la vida donde está todo, ya está la victoria, amén. Dice: te bendijo en lugares celestiales. Hoy que estuve en una partida de alguien, el Señor dice en Corintios, que me gusta mucho, 1 Corintios 15, dice que nosotros tenemos un cuerpo terrenal y un cuerpo, ¿qué? Celestial. Diga: yo tengo un cuerpo celestial. Este es el más hermoso. Este se va a quedar acá. Hay que cuidarlo porque es templo de este. Pero tú y yo tenemos un diseño celestial. Le contaba a Nelly que un día me encontré con ella en el espíritu. Nos encontramos de espíritu a espíritu. Con Nellycita, ahí está. Y le vi una característica que no se lo he visto en lo natural. Ojalá tengo yo esos encuentros con cada uno de ustedes. Dale un aplauso al Señor por eso. Y estaba yo tan contenta porque nunca había tenido una experiencia como fue tan fuerte esa experiencia, que nos encontramos en el espíritu y la vi haciendo, pero no era un sueño así que yo la veía haciendo, no, era que mi espíritu se encontró con el espíritu de ella. Y la semana pasada me pasó con una persona que, perdónenme, me parece muy antipática. Sí, de verdad. Y yo he tenido mucha aflicción con esa persona. ¿No les ha pasado a ustedes? Ay, sí, sí. Pero también me encontré con el espíritu de él. Y tuve un amor por esa persona porque le vi su esencia. Por eso dice la palabra que no deberíamos ver a las personas en su carne, sino en su esencia. Y ese día lo amé. Claro. ¿Será que tú estás viendo lo malo y miramos, vemos? Pero qué lindo que Dios nos utilice, ¿no? ¿No les parece lindo que Dios nos utilice para ver en las personas su espíritu? Y yo le decía a Nelicita: ya sé que hay en ti. O sea que activarse, Nelicita, por allá la veo. Y cada uno de ustedes. Y qué lindo, ojalá que el Señor me ponga más eso, a verlos en el espíritu. ¿Ves a tus hijos en el espíritu? ¿Ves a tu esposo en el espíritu? ¿O a tu esposa? Porque no es fácil. Porque venimos con una vasija, acá está como una vasija feíta o no. Venimos con una vasija bien feíta que no deja que esa esencia salga. Y hasta que no la quebrantemos, como vamos a ver acá, si alcanzamos, no creo que alcancemos,
¿Se acuerdan lo de Gedeón? ¿Cómo venció a los madianitas? Cogió una vasija, fuego, ya saben qué es el fuego, ¿no? ¿Alguno sabe en estos días qué es el fuego? Y una trompeta. Y esa vasija, ¿qué la hizo? La quebró. Y en ti y en mí está la esencia. Pero hasta que no quebrantes esa vasija vieja tuya y mía, no va a salir. Y por favor, sácala. Dile que está al lado, por favor. En el nombre del Señor. Quebranta esa vasija. Porque está reteniendo algo precioso, familia. A ver, no está el pastor. Por favor, pastor. Por favor. Y el pastor dirá lo mismo de mí. Por favor, pastora. Porque sí tenemos vasijas. Ahora ustedes me van a decir que no tienen vasijas también feitas. Yo se las he visto. Unas vasijitas ahí más feitas. Bueno, entonces, familia, lo que queremos hoy más que todo es que te des cuenta que en ti está. Y vamos a ver cómo él activó eso. Y mire lo lindo de Gedeón, que ahí se los puse para terminar. Ahí mismo que el Señor le habló, ¿qué hizo él? Activó su espíritu. ¿Vino y trajo qué? El Señor le dijo, tráeme una ofrenda. ¿Qué hizo? Porque ya su espíritu se activó. Entonces ya no vas a tener problema para diezmar, ofrendar, servir. Y es tremendo. Y él tenía pobreza supuestamente. Pero él sabía lo que era. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, sabía y se le reveló los principios de Dios. Yo me acuerdo acá que hay un guerrero que una vez me dijo, pastora, sentí que tenía que pedirle una ofrenda a un grupo que no conocía al Señor para vencer una situación. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Y no lo vas a hacer? Yo como toda, como con la vasijita vieja, ¿no? Me dijo, yo no sé, pero lo he sentido. Y hay cosas que en tu espíritu vas a sentir. Hazlos. Me gustó de Gedeón, amargado, frustrado, no sé qué, pero el Señor le habló y ¿qué hizo él? Se levantó. Y en estos días Dios te va a hablar para activar tu verdadero diseño. Ese verdadero, él no se quedó ahí amargado, frustrado, sino que él siguió al Señor. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Este tema tiene muchas enseñanzas preciosas. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que podamos activar. Eso está en ti. Habla con tu papá. Habla con Jesús. Jesús pagó un precio muy alto. Muy alto. Él se dejó rasgar. Él se dejó quebrantar hasta lo sumo. Hasta lo más profundo lo hizo el Señor. Porque Él sabe la herencia, la esencia que hay en ti. De pronto no la has descubierto. Tantas palabras te ha dado el Señor. Y tú dices, pero ¿cómo? Estoy enfermo. Tengo tantos límites, he fracasado de pronto en mi matrimonio. Tengo tantas cosas. Y seguramente el Señor nos hará reflexionar. Pero Él te ama. Y dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice que somos aceptos en el amado. Y si bien a veces sí hay que ver nuestra condición, pero no te quedes mirando eso. Conéctate más con la esencia, con el diseño, con ese diseño celestial que ya está en ti. Y el Señor te bendijo con toda bendición espiritual. Pero dice que en lugares celestiales. Y a veces nos conectamos mucho con esta tierra. Y por eso como que no salimos de esos diseños. Pero este tiempo que estamos viviendo, difícil, es una oportunidad que tenemos de ser activados
en ese diseño que el Padre tiene desde la eternidad. Gracias, Padre. Gracias porque en este tiempo difícil es una oportunidad para activarnos, Señor, en lo que ya pusiste en mi espíritu. Ayúdame a oír tu voz, aún lo que tenga que aceptar, para quebrantar esa vasija fea que no me deja salir esa naturaleza. De pronto he pensado que soy así, que así tú me hiciste, que yo no voy a cambiar, que genio y figura hasta la sepultura. Pero renuncio a esa mentira, vamos, renuncio. Señor, quiero conocer el diseño que tienes en mí. Quiero conocer la esencia que pusiste en mí. Quiero tener ese encuentro contigo, Jesús. Y que tú me mires a los ojos. Y que puedas yo activar ese diseño. Y que pueda ser instrumento tuyo. Aun si vengo de una familia, de pronto no con muchos recursos, o yo tenga tantas limitaciones que me parece imposible que pueda vencer aún mis enemigos, y menos los de una nación o una ciudad. Pero como tú le dijiste a Gedeón, la diferencia era que tú estabas en él y que vencerías como un solo hombre, porque seríamos uno contigo, Jesús. Ayúdame a ponerme de acuerdo con tu diseño y no con mi vasija vieja, Señor. Ayúdame que este fuego de la prueba, ayúdanos, Señor, que estamos pasando, sea para dar a luz lo nuevo. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por lo que vas a hablar a mi vida en estos días. Voy a buscarte, Señor. Voy a buscar esa esencia. Voy a tener expectativa de lo que hiciste en mí, de lo que tienes en mi familia. De pronto estoy viendo a mi familia en lo natural, en su carne, pero ayúdame a verlo con los ojos de la fe para poder activar, Señor. Utilízame para activar lo que tienes para mi nación, mi ciudad, mi familia, aún para mi propia vida, Señor, para que toda la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén.